No ha sido fácil dar el paso, pero lo has dado. Después de una mala racha, de estar pasándolo mal, de darle vueltas a la cabeza, al fin te decides y llamas a esa psicóloga que te recomendó tu amiga o a ese centro de psicología que está cerca de tu casa y que siempre ves cuando vuelves. Ahora ya tienes tu primera cita en terapia agendada y no hay vuelta atrás. Entonces es cuando te preguntas, ¿y ahora qué? Porque todos alguna vez en la vida hemos ido al médico de cabecera, al dentista, al fisio, pero no todos hemos ido siempre a terapia, por eso la primera vez que vamos siempre es como una incógnita. Yo soy Carla, tengo 27 años y he ido 2 años a terapia, y en este episodio de mi podcast Nada Mejor Que Ser Tú, vamos a hablar sobre esa primera cita yendo al psicólogo, qué es lo que ocurre, qué de cosas debes saber, qué es lo que no te cuentan, todo bajo mi experiencia, por supuesto, de una chica normal que en una vez en su vida decidió empezar este camino y que sin duda lo recomienda a todo el mundo que le pregunte. Quiero empezar con la figura del psicólogo, que es algo que todos conocemos, pero es importante recalcar y tener siempre en mente que es un profesional de la salud. O sea, es una persona que ha estudiado, que se ha graduado, que se ha formado para ayudarte. Entonces tú tienes que confiar en él o en ella, porque está literalmente capacitado legalmente para tratar los diversos problemas de los pacientes que tiene, ayudarles y enfocarles y darle sobre todo herramientas para solucionar los problemas. Un psicólogo no es una persona que te vaya a recetar ni te vaya a dar pastillas para tratar X, eso es un psiquiatra, o sea, son cosas diferentes y hay que tenerlo en mente. En todo caso, si el psicólogo considera que tú necesitas otro tipo de tratamiento con ayuda de fármacos, te va a derivar al psiquiatra y ahí será cuando empieces otro proceso diferente. Como he dicho, te da herramientas para solucionar tus problemas, pero nunca te va a dar la solución. Jamás te va a decir tienes que hacer esto. Te va a decir lo que cree que tú quieres hacer por las cosas que tú le cuentes, o te va a decir tú de verdad quieres hacer esto. O sea, te va a ayudar como a reflexionar, recapacitar y tomar decisiones tú solo. Si lo que sientes que necesitas es ese empuje, ese diálogo y esa reflexión para poder avanzar en tu vida, quizá terapia es una buena forma de hacerlo. Entonces me dirás, pero Carla, ¿cuándo sé que necesito ir a terapia? Personalmente pienso que todos tenemos unos tiempos y que la decisión de ir al psicólogo para buscar ayuda tiene que ser sobre todo voluntaria, y no puede ser porque los demás te estén presionando para ir, porque es que si no, no lo vas a aprovechar, vas a ir de morros, no vas a querer ir, o sea, va a ser contraproducente. Lo primero tiene que ser una decisión que nazca de ti, que nazca de tu reflexión, de estar pensando y decir, oye, pues me apetece probarlo, porque piénsalo, no pierdes absolutamente nada. O sea, tú puedes estar yendo, si sientes que no es para ti, lo dejas, pero quizá sí que es para ti y te ayuda como me ayudó a mí. En mi caso, lo que sentía cuando fui, que es hace ya 3 años, es que la vida se me estaba haciendo un poco bola. Como que las cosas que antes me hacían ilusión ya no me hacían ilusión, sentía como una apatía completa hacia muchas cosas. Muchas veces estaba mal y ni siquiera entendía por qué. Sabía que mi entorno y mi vida era todo positivo, no tenía ningún problema como grave realmente que me estuviese afectando directamente, pero aún así yo estaba mal, aún así me iba a dormir sintiendo que no conseguía gestionar mis emociones. Yo también soy una persona que somatiza muchísimo. Somatizar quiere decir que todo lo que te pasa internamente se refleja en tu cuerpo. Entonces pues tenía muchísima angustia. Recuerdo ir en el bus y de repente me daba como las náuseas, o me sentía como súper floja, súper cansada, que no descansaba. Obviamente estaba pasando pues por un proceso de ansiedad y de mal psicológico que me afectaba, y yo quería poner remedio a eso porque había perdido la vitalidad, la alegría que vosotros veis en mis vídeos. Todo eso como que no estaba y yo no me sentía identificada conmigo misma. También estaba súper susceptible, o sea, todo me parecía como un ataque hacia mi persona, vivía como en modo supervivencia, a la defensiva. Todas estas cosas fueron como la señal que a mí me dijeron, oye Carla, prueba esto, que tienes que perder, ve adelante, igual te ayuda a volver a encontrarte y a reencauzar un poquito todos tus sentimientos y el cómo te sientes tú por dentro. A la hora de elegir un profesional para ello, yo elegí ir a Psicolink, no sé si lo conocéis, pero para los que viváis en Madrid, que yo vivía allí cuando fui a terapia, tienen diversos centros por Madrid y es un centro con muchos psicólogos especializados en diferentes áreas. Yo siempre pasaba por ahí a la vuelta del trabajo y un día me empecé a empapar, empecé a ver la web, las redes, vi un montón de buenas reseñas y dije, oye, ¿por qué no? Además, lo bueno que tiene este centro es que puedes pedir la primera cita por WhatsApp, cosa que parece una tontería, pero a mí, por ejemplo, me daba pánico llamar. O sea, yo no me veía a mí misma diciendo, hola, quiero ir a terapia, ¿qué tal? O sea, no me veía llamando, no me gusta hablar por teléfono, me daba como mucha vergüenza, mucho rechazo. Entonces me ayudó un montón que la primera cita fuese por WhatsApp. O sea, les escribí,
les dije, oye, os he visto por las redes, me gustaría concretar una primera cita. Y fueron súper amables, me contestaron por ahí y enseguida me dieron cita para ir. Puedes hacer la terapia también online, pero yo personalmente creo que es un espacio que te dedicas a ti mismo, que tienes que estar totalmente concentrado sin estar pensando si alguien me va a escuchar. O sea, yo por ejemplo soy incapaz de hacer terapia desde mi casa porque siento que la gente que está en mi casa y tal me puede oír. Entonces a mí me gusta más ir en persona, sobre todo cuando es la primera vez, porque tú te metes en la salita, lo tienen todo súper mono, te dan agua, un té, lo que necesites, y estás como en un espacio seguro y en un entorno en el que de verdad puedes relajarte 100% y hablar con honestidad. El día que tenía la cita, la primera cita con la psicóloga, yo estaba súper nerviosa, pensando excusas para inventarme no ir, y al final dije, oye Carla, tienes que ser valiente, tía, lo has elegido, ve. Porque yo sabía que estaba mal, pero en ese momento sentía que no me iban a salir las palabras y que no iba a saber cómo expresarme, entonces le iba a hacer perder tiempo a la chica, en fin, todos estos complejos de culpabilidad y de sentirnos nosotros los peores del mundo, pues te los puedes imaginar. Y si te pasa un poco lo mismo que a mí, te recuerdo que tienes que pensar que son personas que están súper acostumbradas a tratar con personas pues que no entienden qué les está pasando. Son personas expertas en hablando y con diversos métodos y ejercicios sacar lo que tú llevas dentro y hacer que te abras. Porque yo soy súper cerrada de primeras, bueno, lo era súper cerrada de primeras a hablar sobre las cosas que me afectaban, como que siempre me gustaba hablar solo de lo bonito y de lo guay, y me consiguieron sacar muchas cosas, consiguieron que hablase de temas que no hablo ni con mis mejores amigas, o sea que funciona. Volviendo al tema, llegué allí el primer día y había una psicóloga generalista. No sé cómo será con otros psicólogos particulares, pero bueno, en un centro de psicólogos yo imagino que todos tienen como el mismo procedimiento. Me pusieron con la psicóloga generalista, entré a una salita, me acuerdo que me preguntó, pues ¿quién eres? En plan, ¿cómo te llamas? Cuéntame cuántos años tienes, dónde vives, eres de aquí, en qué trabajas, y le conté un poco pues eso, que yo era Carla, que tenía en ese momento 24 años creo que era, que vivía en Madrid pero que era de Valencia y que trabajaba en el sector de la publicidad. También me preguntó si era la primera vez que iba a terapia, yo le dije que sí, y me preguntó por último que qué objetivos tenía, que por qué había ido, ¿no? Qué sentía yo que me había impulsado a estar ese día ahí y cómo quería salir de todas las sesiones, o sea, cómo quería acabar el proceso de terapia. Yo le dije que pues tenían problemas para gestionar mis emociones, que no entendía muy bien lo que me estaba pasando, pero que había perdido un poco la ilusión, que habían también diversos temas que habían pasado en mi vida personal que me habían minado mucho la autoestima, que no entendía, y que me gustaría volver a sentirme 100% yo, con la decisión de tomar decisiones sobre mi vida sin tener que estar dudando de mí misma ni dudando de lo que hago. Un poco así para que entendáis cómo va la conversación. Obviamente me dijo que iban a estar ahí para ayudarme y que iban a hacer lo mejor que pudiesen para que yo consiguiese esos objetivos. Entonces me preguntó por último que cómo me imaginaba yo a mi terapeuta ideal. Yo le dije que yo quería que fuese una mujer, eso es algo que tenía claro. Creo que cuando tienes preferencias a la hora de la terapia no pasa absolutamente nada, lo importante es comunicarlas. Seguro que hay hombres terapeutas haciéndolo lo mejor del mundo, pero yo personalmente me sentía más cómoda a la hora de expresarme con una mujer. O sea que es importante que tú también sepas con qué tipo de persona te vas a sentir más cómoda. Yo, por ejemplo, le dije que quería que fuese más mayor que yo para que me diese como un poco esa sensación de madre, pero sin llegar a ser madre, sino más como de hermana mayor que sabe de cosas en la vida y te ayuda, porque yo soy la mayor de 4 hermanos y no he tenido esa figura, entonces me gusta tenerla también porque siento que con mis amigas también acabo teniendo la postura yo de yo te ayudo, yo tal, o sea, me sale solo. Entonces yo quería que fuese una persona mayor que yo, que me diese como esas vibes de hermana mayor, persona que sabe. Y recuerdo que también le dije que quería que fuese directa hablando, o sea, que no quería que se fuese con rodeos, quería que me dijese las cosas como eran, que no tuviese problema en expresarse o tuviese miedo a herir mi sensibilidad. Yo prefiero tener una conversación más honesta, o sea, no necesito ese tacto a la hora de hablar conmigo, obviamente sí lo necesito, ¿no? En plan, no quería que me dijese primeras algo malo, no, pero sí que quería que fuese como más suelta hablando y que pudiésemos incluso hasta bromear, porque yo soy muy de hacer chistes de mis traumas, ¿no? Entonces sí que quería una personalidad así. Se apuntó todo y me dijo que me llamaría pronto una persona que iba a seleccionar, que tuviese esas características, y a los 2 días creo que fue, ya me llamó. Me llamó la que fue mi psicóloga, Alba, si me estás viendo desde aquí, te mando un beso. Se presentó un poco, me dijo que había leído lo que tenían sobre mí, que le encantaría ayudarme. Me explicó también pues que había estudiado ella, en que tenía más expertise, de dónde era, cuál era su forma de trabajar. Básicamente tuvimos como una conversación telefónica así breve pero bastante aclaratoria para que yo después, al colgar, tomase la decisión de si quería avanzar con ella o no. Porque en los centros de psicólogos, supongo que en todos es así, pero al menos en Psicolink, tú tienes esa llamada y decides si quieres empezar con ese terapeuta. Si por ejemplo tú
tú has tenido la llamada y no te ha dado feeling o no has sentido que conectes con esa persona, puedes tener hasta 2 psicólogos más hasta que encuentres el tuyo y con el que te sientas cómoda y quieras empezar el proceso de terapia. Yo la verdad que me sentí súper bien con ella hablando y decidí empezar con ella, pero repito, si tú no te sientes cómoda con el terapeuta que has elegido, ya sea en un centro, ya sea en una sesión privada, por favor, páralo. Obviamente hay que ser objetivos, ¿no? En el sentido de hay que saber discernir de no conecto con este terapeuta o no quiero hablar de mis problemas. Son cosas diferentes, porque yo no quería hablar directamente de mis problemas, o sea, sí quería, pero me daba como mucha vergüenza, pero sí que conectaba con esa terapeuta, entonces sí que me quedé. Pero si tú sientes que no conectas y que además no te estás sintiendo bien, no te gusta la manera en la que habla, te sientes juzgado y tal, siguiente, o sea, no tienes por qué estar regalando tu dinero a una persona con la que realmente no encajas, porque yo sí que conozco casos de personas que han ido a una psicóloga concreta, a un psicólogo concreto, han hecho 3 sesiones, no les ha gustado, ya han sabido que no se sienten cómodos, pero han seguido yendo, rehuyendo, criticando a su terapeuta. O sea, tu terapeuta tiene que ser tu confidente, o sea, no va a ser tu amigo, pero tampoco puede ser tu enemigo. Y eso, empecé las sesiones con Alba, la verdad es que fue súper amable en el sentido de que se ajustó mucho a mis tiempos, empezó con una terapia muy de primero vamos a conocernos, cuéntame qué has vivido, qué tal, qué recuerdas, de qué no te acuerdas, qué cosas te han marcado más en tu vida, un poco el contexto para que sepa más cosas de ti. Yo cuando empecé iba con una frecuencia semanal. Esto quizá es mucho porque obviamente depende de muchos factores la frecuencia con la que vayas, sobre todo el dinero. No nos vamos a engañar, cuando tú vas a una terapia privada suelen ser carísimas, pero he de decir que esta era bastante asequible, o sea, eran como 40 euros la sesión, 45, y había como un bono que te salía más barato o algo así, o sea, no me acuerdo de los precios, pero era asequible, o sea, era algo que si tú tienes pues un sueldo de que trabajas y tal y llegas bien a fin de mes, puedes invertir ese dinero en ti misma y en terapia en lugar de unos pantalones del Zara que te cuestan también 40 euros, porque ese es el primer cambio de mindset que hay que hacer cuando vas a ir a terapia. No sentir que estás malgastando tu dinero, sino sentir que estás invirtiendo en ti, en ser mejor persona y en tu futuro. Soy muy agarrada en el sentido de que no me gusta despilfarrar. Al principio me costaba porque pensaba, qué caro, pero luego decía que un pantalón me cuesta lo mismo y no me va a ayudar tanto. O sea que quítate todos esos pensamientos limitantes de que estás gastando el dinero mal y piensa que estás invirtiéndolo en ti misma. Date ese lujo, ese poder, si puedes permitírtelo, de darte, entenderte mejor, porque de verdad que cuando la cabeza no va, el resto de cosas tampoco. Y tú tienes que estar tranquila y segura de ti misma para poder vivir una vida feliz. Entonces yo al principio, creo que fueron los 2 primeros meses, iba semana por semana. Luego hasta ella me dijo, oye Carla, yo creo que puedes venir una vez al mes, cada 2 semanas, ¿cómo lo ves? Realmente yo dije, pues tienes toda la razón, puedo venir más pausado porque no necesito venir ya todas las semanas. Creo que de verdad es importante que tras unos meses empiece a haber como ese distanciamiento entre sesión y sesión, que no generes como una dependencia a tu terapeuta. Esto parece una locura, pero la gente de verdad la genera. El terapeuta no puede ser la persona con la que sí o sí tengas que hablar antes de tomar una decisión. Tú tienes que tomar tus decisiones, vivir tu vida. Cuando tengas esa sesión, pues contarle tus inquietudes, en qué estás dudando, pero no puedes esperar siempre hablar con tu psicóloga para tomar decisiones, que eso también he visto en casos de gente que conozco y tal, que me lo han dicho, en plan, yo es que llevo 5 años yendo y yo no tomo ninguna decisión sin hablar primero con mi psicóloga. Yo eso lo veo un poco peligroso, pero allá cada uno, o sea, es un proceso tan personal que yo no puedo hablar por los demás, pero hablando por mí, me gustó espaciar las sesiones porque cada vez me sentía más capacitada, retaba a mí misma a tomar decisiones, pero obviamente el psicólogo te dice, háblame al WhatsApp si necesitas algo, si pasa cualquier cosa. Yo decía, oye, esto es un trabajo para ella, yo tampoco voy a estar aquí hablándole fuera de mis horarios de sesión, por la cara, sin cobrar ella, o sea, no. Decía, yo hablaré con ella cuando tenga sesión. Entonces eso me obligaba a mí a tomar decisiones, pensar en lo que había aprendido y a seguir adelante, viendo que tenía ese apoyo ahí para cuando tuviese esa ocasión, porque la que llevaba las riendas de mi vida era yo. Cuanto a la duración de la sesión, ya lo sabéis, suele ser 1 hora, que esto se puede ajustar según necesidades o hablando simplemente con el terapeuta, en plan, pues hoy necesito 2 horas. No pasa absolutamente nada, es algo súper flexible, así que no temas en decirlo. Si estás sufriendo, estás pasando por una mala etapa, te animo a que vayas a terapia. Si no te ves preparado para ir a terapia, por favor, pide ayuda a la gente de tu entorno. Hay muchísima más gente
gente de la que crees dispuesta a ayudarte. Creo que nadie se merece sufrir en esta vida, mucho menos sufrir en silencio. Así que nos vemos la semana que viene. Suscríbete si te ha gustado, coméntame, dame like, lo que te apetezca. Bye.